Lección número 14. Dios no creó un mundo sin significado. Y dice el primer párrafo. La idea de hoy es, por supuesto, la razón por la que un mundo sin significado es imposible. Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es de tu propia creación y no existe. Y nos dice nuestro querido Kent, líneas como estas son frecuentemente usadas por los estudiantes de un curso de milagros como una manera de diluir la metafísica y afirmar que el curso no dice que Dios no creó el mundo. Más bien afirman que el curso solo enseña que Dios no creó el mundo que vemos. Es verdad que las palabras de algunas afirmaciones lo dicen, pero solo porque Jesús nos está enseñando a prestar mucha atención a lo que percibimos. El Jesús deja muy claro, tanto en el libro de ejercicios como en muchos otros lugares en el resto del material, que Dios no podría haber creado el mundo porque es su opuesto. Todo en el mundo de lo específico y de la forma cambia y muere. Tal mundo está fuera de Dios y por lo tanto no podría existir. El hecho mismo de que percibamos el mundo significa que es irreal y también que somos irreales. Una vez más, esto no significa solo el mundo que vemos. Los estudiantes a veces piensan erróneamente que esto significa, por ejemplo, que Dios no creó el cáncer que estoy percibiendo. El hecho mismo de que yo vea un mundo está diciendo que hay una realidad fuera de Dios. Si yo percibo un mundo, debe haber un perceptor y un percibido, sujeto y objeto, observador y observado, lo que significa que estamos arraigados en la dualidad. Dios solo puede crear como Él mismo, lo que significa un ser con mayúsculas o espíritu de perfecta unidad y amor, inmutable y eterno. En otras palabras, lo que Dios no creó no existe, y todo lo que existe, existe como Él con mayúsculas lo creó, es decir, el estado del cielo o de unidad perfecta. Párrafo 2. Los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados en todo momento. El periodo de búsqueda mental debería ser corto, 1 minuto como máximo. No hagas más de 2, 3 sesiones de prácticas con la idea de hoy, a menos que los encuentres cómodos. Si lo haces, será porque realmente entiendes para qué sirven. Y una vez más, ¿qué nos dice? Una vez más, Jesús no ejerce ninguna presión sobre nosotros. La cuarta oración es interesante porque nuestra comodidad también puede deberse a nuestra incomprensión, ya que tenemos tanto miedo de este propósito de reentrenar nuestras mentes, que estos periodos de búsqueda de la mente traerán consigo. En este caso, nuestra entre comillas comodidad sería espuria, lo cual no es el punto de vista de Jesús aquí. Y dice el párrafo 3.1. La idea de hoy es otro paso para aprender a dejar ir los pensamientos que has escrito sobre el mundo y ver la palabra de Dios en su lugar. Y dice Ken, Jesús nos está ayudando a entender que hay una motivación específica involucrada en aferrarme a nuestros pensamientos.
no van y vienen como por arte de magia, una frase usada más tarde. No solo aparecen. Por ejemplo, cuando estoy tratando de estar callada para meditar y orar y de repente surgen pensamientos extraños y distractores, no salen de la nada. Vienen porque tengo miedo del amor y de la paz que surgen en mi mente si estoy callado. Por lo tanto, rápidamente tengo que sustituir mis pensamientos por los de Jesús, mi experiencia de especialismo por la experiencia de su amor. Lo que es importante y claramente implícito aquí es que hay una motivación específica para la forma en que percibo el mundo y los pensamientos que lo originan. Si puedo liberar esos pensamientos que ocurren cuando le pido a Jesús que me ayude a mirarlos, desaparecerán. Lo que queda es la palabra con mayúsculas de Dios, que como se definió anteriormente, es el principio de la expiación que dice que la separación nunca ocurrió. Párrafo 323. Los primeros pasos en este intercambio, que realmente pueden llamarse salvación, pueden ser muy difíciles y hasta muy dolorosos. Algunos de ellos te llevarán directamente al miedo. Y nos dice Ken: esta es la lección, la primera vez que Jesús hace tal declaración. El perdón es un proceso difícil y no puede sino despertar un tremendo tremor. Por ejemplo, lo dice en la 27, en el manual del maestro, en la lección 196. Y sigue Ken: es casi seguro que algo va mal si no luchas con este asunto, si no luchas contra el perdón. Te aterrorizas o te aburres con él o incluso quieres tirar el libro a la basura. Si nunca experimentas algo parecido o esta incomodidad, casi siempre significa que no estás prestando mucha atención a lo que se te está diciendo. Un curso de milagros dice que las personas asustadas pueden ser crueles, lo dice en el capítulo 31. Estas lecciones tienen que despertar la ansiedad porque desafían no solo la forma en que percibes algo fuera de ti, sino que desafían tu identidad básica. Es a eso a lo que se refiere la lección 13 cuando Jesús dice: el reconocimiento de la falta de significado despierta una ansiedad intensa en todos los que están separados. Cualquiera que crea que es un ser separado y autónomo experimentará ansiedad con estos pensamientos. Jesús te está diciendo que no pasa nada si encuentras esto difícil que induce al miedo y por lo tanto te resistes. Estas afirmaciones nos dicen que son extremadamente importantes porque probablemente el error más grande que la gente comete con un curso de milagros es negar el ego y la dificultad inherente a mirarlo para deshacernos de él. Todo el mundo quiere suavizar el proceso y, entre comillas, hacer las cosas bien, porque nadie quiere realmente ocuparse de todas las implicaciones de estos pensamientos. Estos son de nuevo que literalmente no existes. Recuerda la línea que cité antes en el capítulo 28, párrafo 1. Si el mundo terminó hace mucho tiempo y tú eres parte del mundo, ya has terminado hace mucho tiempo. ¿Quién entonces es el tú que está pensando y sintiendo y haciendo estos ejercicios? La respuesta a esta pregunta lleva directamente al miedo.
Y dice en el párrafo 346, no será dejado allí, irás mucho más allá. Nuestra dirección es hacia la seguridad y la paz perfectas. Y nos dice que Jesús quiere que entiendas que la ansiedad, el temor, la resistencia y la dificultad son parte de un proceso más largo y que hay alguien con mayúsculas contigo que te guiará a través de él. Lo repito, hay alguien con mayúsculas contigo que te guiará a través de él. Como hemos visto, él habla de que el Espíritu Santo está allí para guiarnos a través de un aparente terror. Él te guiará a través del círculo del miedo al amor con mayúsculas de Dios que está en el otro lado. Por eso es esencial cultivar una relación con Jesús o con el Espíritu Santo. Alguien dentro de ti, no un ego, que puede guiarte a través del proceso. Si tratas de mirar a tu ego sin él con mayúsculas, serás impulsado al terror o a la negación, creyendo que todo es realmente maravilloso. Jesús nos dice, sí, habrá dificultades, resistencias y temores, pero escúchame bien, yo te guiaré a través de ellos. Los párrafos 4 y 5 advierten contra la compulsión por los ejercicios, al mismo tiempo que nos instan a no excluir nada de nuestro campo perceptivo. No hace falta decir que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso Jesús hace de no dejar nada fuera de nuestra manera deliberada en nuestra práctica un tema central en esta primera parte de su programa de entrenamiento mental. Párrafo 4.5. Con los ojos cerrados, piensa en todos los horrores del mundo que pasan por tu mente. Nombra a cada uno como se te ocurra y luego niega su realidad. Dios no los creó y por lo tanto no son reales. Digamos, por ejemplo, Dios no creó esta guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó este accidente de avión, por lo tanto no es real. Dios no creó este desastre, especificar, por ejemplo, el COVID, y por lo tanto no es real. Los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy también incluye todo lo que temes que te pueda suceder a ti o a cualquier persona que te preocupe. En cada caso, nombra el desastre, entre comillas, de manera muy específica. No utilices términos generales. Por ejemplo, no digas Dios no creó la enfermedad, sino nómbrala. Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o cualquier cosa que pueda suscitar temor en ti. Y nos dice que Jesús quiere que nos aseguremos de incluir tanto los horrores personales como los colectivos, reflejando la importancia de reconocer que no existe una jerarquía de ilusiones. Y en el párrafo 6.1 nos dice, este es su repertorio personal de horrores que estás contemplando. Y nos dice que Jesús se está enfocando en lo negativo. También podría haberse concentrado fácilmente en cosas positivas. Así, Dios no solo no creó el cáncer, sino que, escúchame bien, tampoco creó un cuerpo sano. No creó un accidente de avión, pero tampoco creó un cohete que ha aterrizado seguro en la luna.
Párrafo 628. Estas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones compartidas y otras son parte de tu infierno personal. Eso no tiene importancia. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente separada de la suya con mayúsculas. Por lo tanto, no tiene sentido. Reconociendo este hecho, concluye los periodos de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Cualquier cosa, nos dice Ken, que pienses que tiene que ver con la dualidad, separación, individual o especialismo, no está en la mente con mayúsculas de Dios, porque la suya es solo la perfecta unidad y amor, en la cual no hay separación en absoluto. Por lo tanto, si no está en su mente, con mayúsculas, no puede tener significado y ciertamente no existe. Nótese el término ilusiones compartidas. Como parte de la única afiliación, la única mente, estamos de acuerdo en ciertas cosas que se perciben en el mundo físico, el tamaño, la forma, el color. Sin embargo, el hecho de que se compartan no las hacen reales. Estas son ilusiones compartidas. Y dice entre comillas, nada tan cegador como la percepción de la forma, lo dice en el capítulo 22. Una declaración importante a la que volveremos con frecuencia. Solo el conocimiento de Dios es verdadero, en contraste con el mundo ilusorio de percepción del ego. Y dice el párrafo 7. La idea de hoy, por supuesto, puede aplicarse a cualquier cosa que te perturbe durante el día, aparte de los periodos de práctica. Sé muy específica al aplicarlo, di. Dios no creó un mundo sin significado. Él no creó esta específica situación que me perturba y por lo tanto no es real. Puedes ver cómo Jesús nos dice que nos pide repetidamente en estas lecciones que apliquemos sus enseñanzas muy específicamente a nuestra vida diaria. No hacerlo asegura que nunca serán verdaderamente aprendidas, lo cual, por supuesto, es siempre la tentación de nuestros egos. Jesús gentilmente nos guía en el aprendizaje del proceso de llevar las ilusiones de nuestro mundo específico de forma al contenido de su verdad inespecífica del perdón. Sigue diciéndonos que en estas últimas 7 lecciones, siguiendo el primer grupo de 7, podemos observar a Jesús construyendo una lección o una idea sobre otra. Él nos lleva de la comprensión de que la falta de significado del mundo que percibimos proviene de la falta de significado del mundo que hicimos realidad en nuestras mentes, a la comprensión de que el centro de estos pensamientos sin significado está el pensamiento más terrible de todos, que es que Dios está compitiendo con nosotros y ciertamente nos destruirá. Es importante entender, aunque no se diga aquí, que ese pensamiento también es una defensa. Dice que existo, que soy importante y que tengo el poder de enfadar a Dios, haciéndole pensar de una manera tan demente como la mía, tal como se explica en el texto, en este pasaje revelador de las leyes del caos,
que está en el capítulo 23, sección 2, y dice así. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre padres y hijos. Ahora parece que nunca jamás podrá ser uno con mayúsculas otra vez, pues uno de ellos con mayúsculas no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y por ende enemigos. Y su relación es una de oposición de la misma forma en que los aspectos separados del hijo convergen únicamente para entrar en conflicto más que para unirse. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero. Y su temor a Dios y en el que se tienen entre sí parece ahora razonable, pues se ha vuelto real, por lo que el Hijo de Dios se ha hecho a sí mismo y por lo tanto le ha hecho a su Creador. En ninguna otra parte es más evidente la arrogancia en la que se basan las leyes del caos que como sale a relucir aquí, nos dice Kent. He aquí el principio que pretende definir lo que debe ser el creador de la realidad, lo que debe pensar y lo que debe creer, y creyéndolo, cómo debe responder. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Su hijo le puede decir lo que ésta es, y la única alternativa que le queda es aceptar la palabra de su hijo o estar equivocado. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia de que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Dios ahora nos dice que reacciona tan psicóticamente como yo, reflejando mi crueldad y pecaminosa venganza en la suya propia. Y dice en el capítulo 26, en la sección 7, si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él. Y así, la voluntad de Dios con mayúsculas estaría dividida en dos, y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios, hasta que Dios llegara al límite de su paciencia, dividiese al mundo en dos y se pusiera a sí mismo a cargo del ataque. De este modo él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho de su amor que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza. Y dice Kent, imagina el poder que esto me da. Además, si soy lo suficientemente poderoso como para forzarla a Dios a reaccionar ante mí, debo de existir. Reconocer el sinsentido último de este pensamiento engendra mi ansiedad. Y para acabar, Kent nos dice, así la ansiedad por la venganza anticipada de Dios es una defensa contra la verdadera ansiedad, que es que yo no existo en absoluto. Puedo muy bien vivir con la idea de que Dios quiere matarme. Puede que no me haga feliz, pero sé cómo lidiar con eso. Puedo establecer una relación, hacer tratos con Dios, realizar rituales para apaciguar su ira y proyectar responsabilidad sobre los no creyentes en un juicio justificado por sus herejías. Sin embargo, nos dice Kent, no sé cómo tratar con el pensamiento de que no existo, excepto negarlo y repetidamente inventar algo que lo reemplace. Bendiciones para todos, eso es todo.